que sí se profundizó, sino que se dio durante todo el periodo democrático, lo cual es muy lógico. Es lógico porque veníamos de un momento de sumersión total de los salarios de la dictadura, y es lógico también porque en todo el mundo es lógico que el salario real estructuralmente crezca sobre la inflación, y estructuralmente en el Uruguay siempre el salario real, por más que hay momentos, sí, hay picos, siempre creció respecto a la inflación. Es lógico porque la propia generación de riqueza, los aumentos del Producto Bruto Interno de los países, hacen que en alguna ínfima parte ese Producto Bruto Interno que crece en el país, de alguna manera, mejor o peor, se redistribuya. Al redistribuir el crecimiento del Producto Bruto Interno, siempre genera crecimiento del salario real sobre la inflación. Es por eso que los préstamos que se diseñan en unidades que indexan con el salario deben tener intereses diferentes a los préstamos que indexan con la inflación. Porque estructuralmente en el Uruguay, aún en los años que el salario no creció brutalmente, estructuralmente el salario real crece a un promedio del 2% con respecto a la inflación. Durante el gobierno frente amplista esto se duplicó y está creciendo en el entorno de un 4% encima de la inflación. Pero estructuralmente siempre creció. Por lo tanto, nuestras tasas deben ser diferenciadas. Altamente diferenciadas. Eso mismo lo decía el propio ministro de Economía en una exposición que hizo una semana anterior a la que fuimos nosotros en la Comisión de Hacienda, que nuestros préstamos en unidades reajustables debían tener arbitrajes con respecto a la tasa de interés. Bueno, lo dijo por un lado, nunca lo aplicó por el otro, porque justamente es ahí que nuestro estudio dice, para arbitrar eso, nuestras tasas de interés deben estar en el entorno del tope del 3,7%, para poder seguir siendo dadas en una unidad o moneda que indexe sobre la inflación. Eso no se nos tuvo en cuenta nunca. Cuando se nos decía si el banco era o no era viable con esta solución, todo está según desde el punto de vista que se mire. La realidad es esta. Desde que el banco hipotecario se reestructuró, de los 60.000 deudores que tenía el banco, 60 y pico mil deudores en unidad reajustable, las 2/3 partes pasaron a Agencia Nacional de Vivienda. ¿Con qué objetivo pasaron esas 2/3 partes? En alguna manera se nos argumenta que pasaron los préstamos más vulnerables socialmente, y puede tener asidero algo de ello. Pero financieramente esa reestructura se hizo de tal modo de dejar en banco hipotecario algo para que el banco hipotecario pudiera seguir funcionando como banco. Entonces, lo primero que se pasó fueron una enorme cantidad, y se nos dijo claramente por autoridades ministeriales del propio banco, una enorme cantidad de préstamos que tenían adentro carpetas literalmente vacías, carentes de absolutamente toda garantía, etcétera, etcétera. Préstamos dados en otros años por acomodo. Clara y sencillamente, esos préstamos los pagamos nosotros, por eso pagamos tan caro nuestros préstamos. Se pasaron enorme cantidad de carpetas con vicios legales, con construcciones aún hechas en terrenos que no eran lo que correspondían por error, o sea, errores garrafales del banco hipotecario. Porque el banco hipotecario, a partir del año 2007-2008, pretende estar regido por una normativa banco centralista, etcétera, etcétera, etcétera. Se pasaron también los grandes deudores, porque hacían a la morosidad del banco algo atroz. El banco en plena crisis llegó casi a un 60% de morosidad. 70.000 familias, entre ellas yo. Entonces, ¿quiénes quedamos en el banco hipotecario? Quedamos la tercera parte de los deudores. Los deudores que tenían sus carpetas en forma legalmente, y los deudores que teníamos buena voluntad de pago clara, aunque no estuviéramos absolutamente al día. Bueno,
Los giles. Pueden decirlo. Los giles que se están avivando. ¿Qué sucedió desde la reestructura del Banco Hipotecario? Cuando se reestructuró el Banco Hipotecario, se pensó, ¿cómo hacemos para que este banco siga funcionando? Para que esto siga funcionando. Lo primero que se vio es que con fondos frescos al Banco Hipotecario había que capitalizar. Al Banco Hipotecario el Estado lo capitalizó con 250 millones de dólares, que también en nuestra cuota parte pagamos nosotros. No significó aumento de impuestos, etcétera, etcétera. Una cuota parte de eso también lo pagamos nosotros. Pero eso no era suficiente para que el Banco Hipotecario funcionara como se quería. Por lo tanto, los 22.000 deudores que estamos nucleados en este grupo, tuvimos que seguir pagando en una unidad que se sabía iba a seguir indexando sobre la inflación. Esto llevó que desde el 2007 al 2013 el Banco Hipotecario se capitalizara, además de los 250 millones de dólares, en más de 300 millones de dólares más. El Banco Hipotecario pasó a ser un banco con fines absolutamente comerciales, pasó a cumplir normativas bancos centralistas, vamos a decir de 2008 a futuro, serias. Encaminó sus préstamos hacia otros sectores de la sociedad, clases medias, medias acomodadas y medias altas, a las que le ofrece préstamos, me decía Gustavo ayer, hasta de $100.000 para reformar su vivienda. Estamos hablando que si te van a prestar $100.000 para reformar una vivienda, le estás prestando a una persona que tiene una vivienda muy pelotuda. Yo por $100.000 compro la mía. Bueno, las ofertas de vivienda hoy se verifican de que hay apartamentos de 87 metros cuadrados, de 2 dormitorios, que pagan cuotas de 18.000 pesos. O sea, pagan hasta cuotas menos de lo que de repente uno va pagando. Es insólito y que son mucho más grandes en cuanto a la cantidad de metros. Correcto, correcto. Ese tipo de situaciones se está dando con promotores bancos privados. O sea, supuestamente consiguiendo por el otro lado. Es una cosa que realmente no cierra. El Banco Hipotecario tiene viviendas. Yo tengo un caso que lo puedo mencionar y sé dónde es, que la presta y encima paga porque esa familia esté cuidándole ese bien. Eso también está metido en la cuota suelta. Y convengamos que un banco tiene que ser social, pero tiene que ser sustentable económicamente. Bueno, entonces yo seguía un poco cómo viene el tema. El Banco Hipotecario, desde el 2008 a la fecha, ha logrado tener una cartera de nuevos clientes de una envergadura importante. Es hoy en día por lejos la institución bancaria financiera que da más préstamos para vivienda. El tema es el siguiente. Todavía seguimos creyendo en que es uruguayo y porque es uruguayo. La gente paga, en la realidad es que en este momento la gente está pagando un punto y pico más de tasa porque se siente más respaldada igual en pedirle el préstamo a un banco nacional que a un banco comercial extranjero. No, que a ver, pero bueno, te corrijo una cosa, Lalo. no sé. Te corrijo una cosa, la diferencia con el banco privado hoy, con el banco hipotecario, por eso la gente sigue siendo el mercado líder, en el mercado el banco líder en préstamos hipotecarios, es por los años. Sí, sí. Si vos vas al HSBC que te da el 4,75, te dan 15 años. Correcto. Vos haces un simulador de 15 años y te da una cuota de 25.000 pesos. 29.000. Entonces tenés que tener ingresos de 100.000 pesos. Al grueso de la población no, es inaccesible. Entonces convengamos. Si ese mismo... El banco BBVA, por ejemplo, si te quiere prestar al mismo plazo, la tasa es el 6 como es el banco hipotecario. O sea, ahí está la diferencia, Bueno, en los años.
Correcto. Convengamos que en eso, de alguna manera u otra, no deja de ser Por un eso es beneficio líder. que el banco hipotecario Por eso es líder, siga porque la cuota prestando a más 30 chica. años. Y para un banco prestar a 30 años es verdad, porque tenemos que ver las cosas de los dos lados, porque si la miramos de un solo lado, muy difícil encontremos soluciones. Vamos a hacer reclamos, pero es muy difícil encontrar soluciones. Un banco que presta a 30 años tiene que protegerse de distintas maneras que uno. Los ciclos. Eso es lo típico. Yo les decía, el banco hipotecario está prestando dinero. Cumple la normativa banco centralista. Pero, para lograr la solución que planteamos, ¿cuál es uno de los principales escollos desde el punto de vista económico, real y financiero que tenemos? Uno de los principales escollos es que, si bien el banco hipotecario, con los nuevos préstamos que está dando, los está dando de forma muy ordenada, tiene solo un 0,5% de morosidad, etc., el 70% de la cartera, que es la nuestra, que la tiene en unidad reajustable, pese a que somos buenos pagadores y tenemos voluntad de pago, tiene un 13% de morosidad reconocida por el banco hipotecario, pero estudios que tenemos hechos nos indican que en realidad puede superar el 20%. Y eso lleva a que la normativa del Banco Central, el Uruguay cumple, el Banco Central nuestro adhiere a las normativas de las normas de Basilea, que son rigurosas en cuanto al Banco Central. Eso lleva al banco hipotecario a tener mucha inmovilidad en los depósitos que tiene de ahorristas. O sea, el Banco Central le exige altísimos encajes al banco hipotecario por tener una morosidad altamente penalizada. O sea, si el banco hipotecario hoy tú vas, depositas, tus hijos serían que están son los lógicos depositantes, y le depositan 10.000 pesos, hoy el banco hipotecario no puede prestar esos 10.000 pesos, ni 8 de esos 10.000 pesos. Los encajes que le obliga el Banco Central hacen que los tenga prácticamente inmovilizados en su totalidad, esos 10.000 pesos. Porque el Banco Central le dice, usted, banco hipotecario, tiene una morosidad del 13%. Usted no puede prestar con fondeos de capital que toma de la población. ¿Y cómo puedo prestar? Le dice el Banco Central. Y el Banco Central le dice, usted puede prestar de su patrimonio nada más. No puede, de lo que fondea de sus depósitos, quizás le deje movilizar un 10, un 15, un 20%, pero por la alta morosidad le obliga a tener quieta el 80% de ese dinero. Entonces, si bien el banco hipotecario se fondea con dinero que no paga casa en tasa, no los puede prestar. Tiene que prestar con su patrimonio. ¿Cómo hace para prestar con su patrimonio? Presta con las utilidades. Todo lo que año a año gana es patrimonio. Y es por eso que nos mantiene rehén y que está con esa enloquecida... Este año tuvo 44 millones de dólares de ganancia. No. El año pasado tuvo 70 y pico, el otro 90. Este año llevaba 44 y pico cuando fue declarado que fue a mitad de año. Para las utilidades que tú decís. Sí, llevaba a junio 44, o sea, va a llegar a 90. O sea, entonces convengamos cómo es el funcionamiento, porque si tenemos que tener claras las cosas. ¿Por qué te dicen el banco hipotecario si les cierra? No cierra porque pierda dinero, cierra porque no va a tener estas utilidades, o no cierra. No, porque no va a cumplir el cometido. Claro, no puede prestar como está prestando ahora porque tiene que prestar del patrocinio, porque hay tanta tiene, morosidad también. pasa a ser el tema de que es antes el huevo o la gallina. El banco, y es lo que nosotros le decimos a los políticos, lo que hablamos, conversamos con el subsecretario del Ministerio de Economía, que está muy de acuerdo con nosotros, no tiene fuerza para hacer demasiado en los ministerios. ¿Qué es antes? El huevo o la gallina. Si te aficio, la morosidad sube. Si la morosidad sube, tengo que seguir pagando el patrimonio. Si vos me buscas soluciones, puedo disminuir la morosidad sustancialmente. Recordemos que la Agencia Nacional de Vivienda, que para una parte de la gente que pasó ya encontró soluciones, aunque seguramente algunos de ustedes están en la Agencia Nacional de Vivienda y todavía no les llegó ni una sola solución, bajó la morosidad
a un 5%. ¿A ustedes les parece lógico que la agencia que toma los préstamos más problemáticos, los que tenían alguna problemática de pago, problemáticas legales, tengan una morosidad del 5% y el banco que se quedó con los buenos pagadores tenga un 13%, que en realidad más de un 20%? Un 13%. Todos los bancos, todas las empresas hacen los números de la mejor manera que pueden. Bueno, de la mejor manera que puede tiene un 13%, pero sabemos que es más de un 20%. De tal manera que hasta que no se busquen soluciones de fondo, es por eso que el banco hipotecario nos dice, tengo que cerrar. No tienen que cerrar porque pierdan. La corrección de tasas de interés implicaba para el banco hipotecario un gasto anual. Disculpame, perdón. Esos 275 millones de dólares a 350 millones de dólares que perdería el Ministerio de Vivienda, eventualmente el banco, que haría quebrar. O sea, que no pierde el banco. Patrimonio. No. El banco no pierde. Yo le voy a decir, la corrección de la tasa de interés que pedimos nosotros tiene un costo para el banco del entorno de los 7 millones de dólares al año. De tal manera que de los 70 y pico que ganaron en el pasado, llevarían un 10% de las ganancias. O sea, no es de dónde sacamos la plata porque es, tengo que ganar un 10% menos. La corrección del reajuste ronda también algo muy parecido al 10% más. La corrección de pasar del 100 al 75 ronda en algo parecido a 7, 8, 9 millones de dólares. O sea, entre las dos cosas no llegan a 20%, a 20 millones de dólares, no llegan al 25% que tuvo de ganancias el banco hipotecario. Lo que pasa que eso implicaría que el banco hipotecario tuviera que ni siquiera cerrar, que prestar un poco menos de lo que está prestando. Lo que dejaría de ganar de nosotros no lo va a poder prestar. Perdón, contar lo que dijo el diputado, un mes de los 12 del año no lo escucharon. Bueno, el diputado Alfredo Asti nos dijo, si le solucionamos las cosas a ustedes, y se equivocó igual, porque es menos. Dijo, el banco hipotecario tendría que dejar de prestar, no de cerrar sus puertas, tendría que dejar de prestar uno de los 12 meses del año, o prestar un 10% menos todos los meses. Por eso uno dijo por justo eso. Jamás va a quebrar, o sea, pierde de ganar. Y nosotros no estamos dispuestos a achicar los créditos que está dando el Banco Hipotecario, etc. Política. Pero esa es la posición, por ejemplo, de Asamblea Uruguay, etc. Pero tenemos la posición de otros partidos, del O sea, partido que de solamente gobierno. un mes no prestaría. Un mes. Y se equivocó, porque lo principal que se equivocó, y yo se lo dije y no me lo terminó de contestar, es porque si el banco hipotecario nos busca soluciones, seguramente en meses la morosidad va a ir cambiando, al cabo de 1 o 2 años va a estar en el 5% y no va a tener menos caja, va a tener la misma caja que tiene actualmente o más. Pero bueno. Es más, va a poder prestar todo eso que fondea. Claro, Y que no puede Exactamente. Y es por eso que muy buena parte del partido de gobierno está de acuerdo con las soluciones. Lo que pasa es que es una lucha, como dijo Rubén, que es una lucha larga. El tema no se discute dentro del partido de gobierno tampoco en 1, 2 o 3 meses. Hay que seguir luchando por seguir ganando la cabeza de los integrantes del partido de gobierno para que terminen de entender que no solo nos beneficia a nosotros, sino que va a beneficiar al banco hipotecario y en definitiva a toda la población. Una pregunta, esa persona que admitió el un mes al año, ¿quién era? El diputado Alfredo Vázquez. Asamblea Bueno, Uruguay. Asamblea los Uruguay. maduros, Sí. si asume eso, digo esto porque yo No pregunté es cuánto. utópica la posición. No, me refiero a esto. Yo pregunté cuánto costaba Bueno, la pero estoy solución que respondiendo. querían, estás respondiendo en Sí. este momento, pero no solo lo estás respondiendo tú, porque lo estás diciendo. Sí, El claro. mismo senador así lo está Admitiendo. aceptando. Sí. Entonces, Nos llegó a admitir ahora que yo creo el costo de nuestra... Tampoco es nuestra solución sería otra. El costo de lo que nosotros decimos que nos aliviaría, y bueno, haríamos el esfuerzo de terminar de pagar nuestros préstamos, es ese, es que el banco prestara 11 de los 12 meses del año. Tres otra persona. Pero el Y compañero un arriba, poco esto también contesta que algunos pueden tener dudas No, lo que publicó en El País la contadora Salverán, que no sé, me dijeron que habían algunas dudas que capaz que tenía que agregar.